Pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Bienvenidos todos a la Iglesia Bíblica Jesús mi Señor y Salvador. Vamos a iniciar con una oración. Padre, pues te agradecemos que nos tienes reunidos en tu nombre para alabar y glorificar tu nombre, Señor. También para tener comunión contigo, Padre, tener comunión los unos con los otros. Y, Señor, gozarnos en tu palabra. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer el día de hoy. Queremos rogarte, Señor, que mires nuestros corazones y nos prepares, Padre, para poder tener este servicio y que sea agradable a ti, Señor, que sea conforme a tu voluntad. Por lo que te pedimos, Señor, que tomes control de todo, Señor, las alabanzas, la dirección, la lectura, la predicación, de toda nuestra vida, Señor, de nuestros corazones, para que pues tu palabra quede sembrada, Señor, en cada uno de nosotros. Y Señor, que surja el efecto para la cual fue destinada, Señor, que podamos vivir conforme a tu voluntad, que podamos hacer conforme a lo que tú nos menciones el día de hoy. Y, Señor, pues que pues también pongas ese deseo en nuestros corazones siempre, constante, gozoso, Padre, para venir y alabar tu nombre, para venir y tener comunión contigo, para desearte, Señor, en todo momento. Te pedimos, Señor, por los que aún no han llegado, que les traigas con bien, que les traigas con gozo, Señor, y que podamos a una voz, pues, a levantar a ti, Señor, nuestras alabanzas, que nuestra oración llegue a ti en un olor fragante, Señor. Te pedimos por todo esto y te agradecemos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pues vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a entrar en nuestro primer bloque de alabanza. Pero antes les pedimos que por favor háganlo conmigo, que tomen su celular, ¿verdad? Pónganlo en estos momentos en modo de vibración, a fin de que, pues bueno, no distraigamos, ¿verdad?, nosotros mismos a los demás, sino que todos estemos atentos a la palabra del Señor, que podamos el día de hoy estar atentos a su palabra y, pues bueno, alabando al Señor como Él lo merece. Vamos a pasar a nuestro primer bloque de alabanzas, y el primer himno se titula Entre las llamas. Dice así la palabra del Señor: y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y vestidos, y fueron echados al horno, dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los del consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses.
canción difícil de cantar, pero muy bonita. Aunque un poquito alta, pero bueno, vamos a cantar tentado no serás. Y pues bueno, hay un texto en la palabra de Dios en el libro de Juan 5, que nos menciona la forma de hacer, ¿verdad? La forma de no ceder, la forma de tener victoria en cada una de las pruebas, en cada una de las tentaciones. Y dice así la palabra del Señor: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Buenos días. Pues vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 13, 3 al 9, por favor. Paco, muy grande el teléfono. A ver, ahí está. ¿Ya lo tiene? Bueno, vamos a leer estos versículos. Dice: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100,
cuál al 70, 60 y cuál al 30 por 1. El que tiene para oír, oiga. Ayer no solo hablamos, ayer fuimos a compartir la palabra de Dios, o sea, muchos de nosotros fueron en otras iglesias también, y lo que compartimos no solo fueron palabras bonitas ni ideas humanas, fue semilla viva, porque cuando el mensaje de Dios sale de nuestros labios con fe, se convierte en semilla eterna, y esa semilla tiene un destino y también tiene un propósito, que fue lo que hicimos el día de ayer. Jesús lo explicó con claridad y en la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar. Algunos granos caen en el camino, otros en piedras, otros entre espinos, pero hay una parte que cae en buena tierra y esa da fruto al 100 por 1. Ayer fuimos sembradores. No sabíamos exactamente qué tierra había del otro lado cuando empezábamos a hablar, pero la semilla salió de nuestros labios, y cuando la semilla viene con autoridad del que la envió, el terreno no tiene la última palabra, la tiene el poder de Dios, porque el mismo Jesús que explica la parábola es también el Señor que tiene autoridad para transformar ese terreno. Puede quebrar él el suelo duro, puede arrancar las piedras, limpiar los espinos y preparar corazones para que esa palabra germine. Así que hoy no solo venimos a tener otro culto más en la iglesia, venimos a regar lo que ya se sembró, a orar por lo que se habló ayer, porque lo que se habló ayer más bien no se pierda, sino que germine, crezca y que dé mucho fruto. Todo lo que compartimos con estas personas. Porque el sembrador siembra, pero es Dios el que da el crecimiento. Y cuando Él habla, el terreno cambia. Los corazones responden y la cosecha viene. Ayer todos sembramos y Dios utilizó nuestros labios para sembrar esa semilla. Y experimentamos el poder de Dios y su autoridad al ver cómo las personas a quienes compartimos cambiaban al escuchar las palabras que Él ponía en el corazón de cada uno de ellos. Y fue una gran experiencia. Y esperamos seguir compartiendo su palabra, no solo ese día, el día de ayer en la campaña, sino todos los días de nuestra vida. Que tengamos la oportunidad de hacerlo para que podamos agradar al Señor y obedecer pues esa gran comisión que Él nos ha dado, ¿no? De compartir la palabra. Pues hermano, vamos a orar para pedir al Señor todo esto y dice, vamos a orar. Señor, si ayer sembramos, hoy queremos ver fruto. Si ayer la palabra salió, hoy te pedimos, haz tu obra en el corazón de los que la escucharon. Quita la dureza, remueve las piedras, arranca los espinos y siembra vida donde solo había muerte, esperanza donde había confusión y libertad donde había cadenas. Y no solo allá afuera, Señor, hazlo también aquí entre nosotros, porque también nosotros necesitamos ser buena tierra, tierra que recibe tu palabra, la guarda, la abraza y la convierte en fruto que permanece. Hoy no venimos como oyentes distraídos, venimos como tierra sedienta, venimos como sembradores que esperan cosecha, venimos como iglesia que reconoce que todo mensaje cobra poder cuando tú hablas y tú respaldas. Jesús, tú eres el Señor de la semilla, tú eres el dueño del campo, tú eres el que tiene autoridad para hablar y cambiarlo todo. Por eso te decimos hoy, como tierra que se ofrece, siembra en nosotros otra vez y que cada palabra tuya sembrada aquí o allá no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito por el cual fue enviada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Pues vamos a nuestro segundo bloque de alabanzas, hermanos. Les invito a que se pongan de pie y vamos a entonar las siguientes alabanzas al Señor.
Nuestra siguiente alabanza es la número 539, firmes y adelante. Pues no debemos temer, hermanos, pues a lo que venga, ¿verdad? Debemos permanecer firmes a lo que el Señor, ¿verdad? Cualquier situación que finalmente nos encontremos. Pues dice la palabra, por ejemplo, en Santiago 1:2, hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y pues vamos a cantar con gozo, firmes y adelante. Pues vamos a cantar ahora el himno número 178, Sea la Paz. Y bueno, pues este himno que estamos por cantar nos recuerda justamente en una ocasión estaban los discípulos, ¿verdad?, con nuestro Señor Jesús en la barca, y después de haber pasado pues pues un día bien agitado, ¿verdad?, compartir su palabra, y después de ahí pues haber subido con ellos, se subió a la barca, y
Y nuestro Señor pues estaba dormido en la barca, ¿verdad? Y de repente se levantó, dice la palabra, se levantó una fuerte tormenta, ¿verdad? Y pues tan fuerte que el agua entraba en la barca y empezaba a negarla, pues unos luchando en la barca, remando, otros tratando de sacar el agua, otros, pues hasta que uno va con el Señor y le dice: Señor, despiértate, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Y el Señor se levanta y reprende al viento y reprende al mar. Y pues con esto en mente, Señor, hermanos, debemos recordar que nuestro Señor va con nosotros siempre. Así que no debemos de temer a los vientos, no debemos de temer a las olas, no debemos de temer pues cualquier situación que se presente a nuestro alrededor. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a cantar con gozo, sea la paz. Abismos del cielo se llenan de oscuridad. No ves de aquí perecemos, puedes morir así. Cuando el mar agitado nos abre, segundo sepulcro aquí. Los vientos, las olas oirán tu voz. Calmas vacías del negro, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla toma el Señor, hundírselo puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Estoy ser angustiado, de buscar con ansiedad, de mi alma en los altos profundos, se vino el mal tempestad. Asalta el pecado a correrles sobre mi frágil ser, y ves donde les convalezco, o quiere socorrer. Los vientos, las olas oirán tu voz, sea la
con esa confianza que podemos tener en Él, hermanos, andemos confiados siempre en el Señor, de que pues con Él tenemos seguridad, en Él hay paz, en Él hay salvación, en Él hay vida eterna, en Él hay amor, en Él hay consuelo, en Él hay perdón. Él es nuestro dulce refugio en el cual podemos andar y podemos confiar. Pues vamos a cantar la siguiente canción que se llama justamente Dulce Refugio en la Tormenta. Es una canción, hermanos, que podemos también hacerla nuestra, ¿verdad? Todas estas canciones podemos hacerlas nuestras. Y será bueno, hermanos, que las aprendamos para que en tiempo de prueba podemos cantarlas con alegría y en lugar de fijar nuestros ojos en la angustia, en el dolor y en el sufrimiento, en el problema en sí, podamos fijar nuestra mirada en Cristo Jesús. La tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y
palabra de Dios. Pues vamos a tomar asiento y hermanos, pues vamos a prepararnos con nuestra Biblia, con nuestro cuaderno, con un cafecito si te desvelaste el día de ayer, ¿verdad? Prepárate para recibir la palabra del Señor. Y vamos a orar por la predicación. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe, pues que ponga todo nuestro enfoque en lo que vamos a escuchar el día de hoy. Hermano, no te lo pierdas. Es algo bien importante el mensaje del día de hoy para tu corazón, para todo tu ser. Así que presta toda atención, enfócate en el Señor el día de hoy, pon todo tu corazón en Él y vamos a orar. Padre, pues te agradecemos mucho que nos permitas estar aquí reunidos en tu nombre. Agradecemos mucho, Señor, por tu palabra, por pues los hermanos, Señor, que ponen en su corazón el deseo de servirte y de preparar, Señor, estos mensajes para que los podamos escuchar. Te pedimos, Señor, por nuestros corazones. Como nos decía nuestro hermano Ernesto, Señor, en la lectura, que tu palabra, Señor, también para nosotros quede sembrada en buena tierra. Te pedimos, Padre, que prepares pues a cada uno de nosotros para poder pues estar atentos con todos nuestros sentidos, no solamente con el oído, la vista, sino también con nuestro corazón, Padre, que nuestro corazón esté atento, Padre, a lo que tienes que decirnos el día de hoy, que esté presto, que esté deseoso, Señor, de escuchar tu palabra y que pues no solamente seamos oidores y oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Padre, a que tu palabra quede impregnada en todo nuestro ser, Señor, que podamos vivirla como parte ya de nosotros, como parte de nuestro ser, como hijos tuyos, Señor, que podamos pues adquirir tu carácter, Señor, para vivir en este mundo conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Adelante, hermanos. Buenos días, hermanos. Que se les bendiga. Vamos a abrir la Biblia entonces en Mateo capítulo 8. Vamos a estudiar hoy Mateo 8, versículos 23 al 27. Entonces voy a leer Mateo 8, 23 al 27 y luego le voy a pedir a dos personas, uno que nos pueda abrir Marcos 4, 35 al 41 y otro que nos pueda abrir Lucas 8, 22 al 25 para leer los pasajes paralelos donde cuentan la misma historia. Entonces, Marcos 4, 35 al 41 y Lucas 8, 22 al 25. Entonces dice Mateo capítulo 8, versículo 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Ahora sí, Marcos 4, 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él
estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Lucas 8, 22 al 25. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: Pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados, se maravillaban y se decían unos a otros: ¿Quién es este que aun los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Gracias, hermanas. Entonces, bueno, este es el texto. Es un pasaje bastante conocido. Y lo primero que podemos observar es que ellos están cruzando este mar, por supuesto, siguiéndole a Jesús. Por ejemplo, Mateo nos dice inmediatamente, o sea, porque uno podría pensar, ¿de quién fue la idea de irse a la barca, verdad? Vimos ahí en Mateo, entonces, en el versículo 23, que nos dice: entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Es decir, anteriormente veníamos estudiando que había gente que quizá encontraba buenas excusas o razones para no seguirle. Pero ahora acá nos está mostrando, hay un contraste acá en Mateo 8:23 con los que le están siguiendo ahora, que nos dice sus discípulos, pero que vimos ahí en Marcos también, que nos dice que habían otras barcas también. Y quizás llama la atención o de repente por qué el Señor, uno podría pensar, ¿por qué es que se suben a la barca? Bueno, porque quieren llegar al otro lado. ¿Por qué quieren llegar al otro lado? Vamos a seguir eso estudiando en Mateo. Es decir, están yendo en una misión a la región de Gadarea. Este mar que están cruzando es el mar de Galilea. Y vimos entonces que, ya dije, que es el Señor el que está dando la idea de subamos a la barca y vamos al otro lado. Entonces, ¿por qué el Señor los mete en este problema, verdad? Porque ya sabemos que van a entrar en una tormenta, en un problema. Digo, es importante entender que el Señor es el que les está llevando y ellos le están siguiendo a Él, porque ellos anteriormente eran pescadores profesionales. Y entonces, probablemente ellos entendían, y además, según lo que vimos acá en Marcos, era la noche. Marcos 4:35 nos dice: aquel día cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Entonces es de noche, y ¿a quién se le ocurre ir a dar un paseo en barco en la noche, verdad? Pero bueno, ya sabemos que están yendo al otro lado. Este camino realmente, aunque acá dice que es acá le llaman mar, y también llamado en general es el mar de Galilea, ¿verdad? Pero el mar de Galilea en realidad no es un mar, sino que es un lago. Ahora, la Biblia no se preocupa por ponerle nombres a las cosas o nombres técnicos a las cosas. De hecho, en aquel tiempo simplemente era una forma de referirse a una gran extensión de agua. O sea, no hay un error al llamarle mar cuando es un lago, sino que era la forma común de llamarle, ¿verdad? Y pues la Biblia tampoco es que Dios, ciertamente siendo omnisciente, Dios también tenía que trabajar con seres humanos que están viviendo en tiempos quizás con menor conocimiento que el que hay hoy. Pero no es que Dios, por ejemplo, dijo, no le llamen mar porque no le llaman mejor. O como hace Donald Trump, ahora no se llama Golfo de México, se llama Golfo de América. Es muy importante el nombre. No, Dios simplemente está respetando, digamos, la forma en que ellos le llamaban y cómo le conocían, y eso es lo importante.
Entonces, es decir, no es que hay un error acá al llamarle mar. Lo mismo pasa con el Mar Rojo que atravesaron Moisés y el pueblo de Israel, que tampoco era un mar. Pero entonces uno se pregunta, bueno, y si es un lago, ¿por qué tanto problema, verdad? Y lo que les digo a continuación no lo he podido verificar en detalle, pero según lo que pude leer es que es un lago especial. Al parecer está más de 200 metros debajo del nivel del mar. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a ver cosas por encima del nivel del mar. Pero este mar de Galilea está por debajo del nivel del mar y está rodeado de cadenas montañosas que hacen que vengan grandes vientos y las montañas sirvan como túneles, lo que hace que hayan unas grandes tempestades y el viento mueva el agua de una manera fuerte. Entonces, esto lo sabían los pescadores porque ellos trabajaban ahí. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se les ocurriría en la noche sabiendas de que en cualquier momento llega una tempestad ahí, ¿verdad? Bueno, Jesús les estaba pidiendo, Jesús fue el de la idea. Entonces, otra cosa que sucede acá, bueno, uno pudiera preguntarse más o menos como para entender la magnitud del problema, ¿verdad? Entonces, este lago realmente, o el mar de Galilea, no era, ya aparece en el Nuevo Testamento, de hecho, ya aparece con diferentes nombres en el Antiguo Testamento. Y era una región importante para Israel. De hecho, hoy en día sigue siendo un lugar en disputa porque Siria quiere reclamar parte de ese lago que es 100% hoy, digamos, bajo administración de Israel, bajo un tratado que Inglaterra y Francia le dieron, digamos, esa zona a Israel y los otros no quedaron conformes. Entonces Siria quiere reclamar a cómo eran los límites antes de la guerra de 6 días. La guerra de los 6 días fue una guerra que surgió poquito después de que Israel se hizo nación independiente, que fue poquito después de la Segunda Guerra Mundial, hace 1947-1948. De hecho, ese evento simplemente de que Israel haya sido hecho nación cambió mucho las cosas, porque anteriormente a eso, los teólogos prácticamente pensaban que Israel todas las profecías relacionadas a Israel, imagínense por más de siglos, milenios, que Israel no tenía una nación como tal, sino que vivía bajo la esclavitud de diferentes imperios, o bajo yugo, digamos. Muchos teólogos, de hecho, hasta ese entonces, creían que las profecías relacionadas a Israel más bien era algo que debía interpretarse en forma espiritual o alegórica y relacionarse a la iglesia. Pero realmente, bueno, fue un evento ahí, entre paréntesis nada más. Bueno, la embarcación se encontró también hacia el año 1960 y algo, no recuerdo exactamente, un barco que tenía el título que decía Barco del Mar de Galilea, y era una embarcación más o menos de 2,5 metros de ancho con una longitud de 8 metros. Entonces, podríamos pensar que más o menos del ancho o un poquito más del ancho, no sé cuánto mide esta pantalla. 2,5 más o menos. Y hacia 8 será hacia cuánto, la primera fila o la segunda fila de sillas acá, 8 metros de largo. Entonces, en este tipo de embarcaciones, digo, para nosotros hoy, tener un barco así es grande, yo diría, debe ser caro, ¿verdad? Pero ellos eran pescadores y también normalmente eran carpinteros. Muchas veces los pescadores mismos construían sus propias embarcaciones y abundaban las embarcaciones en esta zona porque era una profesión muy común. Entonces, no es que solamente los ricos podían tener ese tipo de embarcaciones, era normal. Y entonces el barco donde podría haber estado Jesús con sus discípulos podría albergar de 12 a 15 personas. Ahora, habían barcos más grandes también que digamos, gente que tuviera más dinero o pescadores comerciales que usaban, que ya pescaban en mayor cantidad, podían tener barcos más grandes, como hasta quizá 30 personas. Y hoy en día hay barcos turísticos en esta zona que ya son más grandes y barcos turísticos que pueden albergar hasta 50 personas. Simplemente mencionarlo porque es un lago, ¿verdad? Igual uno piensa, ¿qué puede haber en un lago, ¿verdad? Simplemente, por ejemplo, inclusive este lago es muy grande comparado con otros lagos más pequeños, pero tampoco está lejos de ser uno de los más grandes del mundo, ¿verdad? Por ejemplo, si lo comparamos con el lago Chapala que está hacia Guadalajara, creo que decía que tenía algo así como 1,000 kilómetros cuadrados o algo así. Y
el lago de Galilea tiene un cero menos, o sea, entonces es bastante más pequeño. Sin embargo, tiene esta situación particular otra vez que está rodeado de cadenas montañosas y la profundidad sí puede alcanzar una profundidad de 40 metros. Parte del caudal de este lago se abastece del río Jordán, pero también de aguas que vienen debajo de la tierra. Entonces, bueno, esa era la situación. Los pescadores de aquel lugar sabían acerca de la situación y que de repente en forma repentina podían surgir estas tormentas. No era algo como que se pudiera prever tanto, porque otra vez las cadenas montañosas rodeaban el lugar y de repente venía un viento fuerte. No es como para nosotros que quizá tendríamos que ver el cielo nublado, y es decir, sería un poco más difícil. Entonces Jesús los llevó a ellos en esta misión. Y entonces ellos estaban siguiendo a Jesús. Y este es el precio que les costó seguir a Jesús. Anteriormente ya habíamos visto los que le decían, oye, déjame ir a enterrar primero a mi papá. Que es lo que dicen algunos que significa no que su papá ya estuviera muerto, sino que quizás su papá ya era mayor. Y es como, espérame que se muera mi papá primero. Y cuando ya se muera mi papá y yo no tengo nada que hacer ahí, te voy a seguir, Jesús. O sea, no es que Jesús está diciendo cruel y no le deja ni siquiera ir a honrar a su difunto padre, ¿verdad? O también el otro que le dijo, te seguiré donde quiera que vaya. Y él le dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es decir, acá no hay buena plata, no hay buena recompensa, digamos, materialmente hablando, ¿verdad? Hay padecimiento, es la idea. Y entonces, enseguida vemos cómo el contraste, bueno, entre los que no le quisieron seguir, que se evitan las penas y las amarguras y las dificultades, y ahora estos que van detrás de Jesús. Entonces nos dice el versículo 23, bueno, en cuanto a peces, simplemente para tener una idea también, estuve leyendo más o menos qué tipo de peces habían ahí. Los peces más grandes que pudieran encontrarse, había un pez que era de hasta 1 metro de largo, ¿verdad? Pero digamos que había un salmón que era de Galilea, pero ya se extinguió ese salmón debido a la actividad humana, y este otro, que es el que estoy mencionando, no recuerdo el nombre, es muy raro, pero sí es de 1 metro de largo. Y después hay tilapia y trucha Galilea, son los otros peces que hay ahí, que uno alcanza como hasta 60 y otro hasta 80 centímetros. Entonces esos son los peces que hay y que era la actividad principal ahí. Entonces, simplemente ¿por qué hablamos también del tamaño del barco y demás? Porque bueno, también sabemos que mientras más pequeña es una embarcación, menos estable puede ser al movimiento que pudiera ocasionar en este caso una tempestad. Entonces, ciertamente igual uno podría pensar, pero en un lago yo no esperaría que hayan corrientes, o yo no esperaría que hayan olas, pero el viento puede producir eso. De hecho, en Paraguay, por ejemplo, nosotros íbamos al lago Ipacaraí y sí se ve como que hubiera un oleaje, sin embargo era simplemente un lago, ¿verdad? Bueno, ¿por qué la primera pregunta, ¿por qué decidieron embarcarse entonces y de noche? ¿Qué está queriendo hacer Jesús, verdad? ¿Por qué a lo mejor no podían rodear nada más el lago, verdad? De hecho que si rodeaban el lago, o el camino para rodear el lago, podía rodearse el lago, y habían varias ciudades también, digamos, pesqueras o que aprovechaban la actividad comercial alrededor del lago, pero podía tomar hasta un día de camino, podía ser menos, pero la peor podía ser hasta un día de camino, mientras que cruzar el lago en barco podía ser de 2 horas a 6 horas sin tempestad. Y si hubiera tempestad, no se sabe cuánto podría ser una actividad imposible, no podrías cruzar al otro lado. Entonces, bueno, una primera razón por la que subirse a la barca, ya siendo de noche, era porque iba a ser más corto, entonces iba a ser más fácil. ¿Y por qué? Entonces uno diría, pero ¿por qué tan perezoso, verdad? ¿Por qué no? Bueno, primero que, como venimos viendo, y como vemos acá también, como venimos viendo en Mateo, y como vemos viendo acá en Marcos también, es que Jesús estuvo todo el día enseñando. Entonces ellos habrían hecho una labor muy dedicada y exhaustiva hasta el cansancio, hasta que llegó la noche. Y de hecho vemos que era algo que normalmente Jesús hacía. Enseñaba hasta largas horas, de repente ya la gente tenía hambre también a veces. Y entonces acá ya había llegado la noche. Y entonces habrían estado cansados.
Y entonces estar ya fatigados, digamos que el camino a pie de tratar de rodear el lago probablemente no iba a ser viable. Y por otro lado, subirse a la embarcación les iba a permitir descansar un poco mientras están en el barco. Y además, es posible también de que parte de ese descanso que necesitaban era tomar un poco una distancia ya de las multitudes, ¿verdad? Porque si se iban por tierra rodeados de la multitud, quién sabe, quizás si podían o no llegar, porque el paso iba a ser más lento, iban a estar acompañados por las multitudes. Era algo que Jesús a veces hacía también, buscaba a veces tener un espacio, es decir, tanto más íntimo con los discípulos como también más íntimo con Dios mismo. A veces siempre él tenía espacio para la oración. Y entonces esas son las razones por las cuales se habían embarcado, probablemente, que ya estaban cansados, que además ellos no están yendo ahora a vacacionar o a tomar fotos al lago. Ellos están yendo al otro lado y van a seguir predicando, van a seguir enseñando, ¿verdad? Entonces el día siguiente va a seguir siendo un día agotador. Ya están súper cansados de estar todo el día ahí. ¿Cómo sabemos que estaban súper cansados? Porque Jesús está durmiendo, ¿verdad? O sea, la primera pregunta, ¿por qué Jesús duerme? Bueno, y entonces se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, nos dice el relato de Marcos. Bueno, vamos a volver entonces a Mateo y quedémonos aquí un momento entonces. Vamos a leer otra vez entonces versículos 23 y 24. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Bueno, esta palabra ahí de tempestad es la palabra griega seísmos, de donde viene la palabra sismos, y de hecho acá se traduce como tempestad, pero en otro texto cuando Jesús está hablando de los últimos tiempos y dice que habrán terremotos, es la misma palabra acá. Entonces, y esa palabra ahí tan grande es megas, o sea, en el griego. Entonces nos está diciendo que hay un mega seísmo, un mega sismo, o sea, la barca está temblando, siendo sacudida por el viento como si fuera un terremoto. Y de hecho ellos son pescadores profesionales, se supone que ellos deberían estar más habituados a esto. Pero lo primero que nos viene a la mente es que ni con todo su conocimiento y con toda su experiencia podían hacer cosa alguna frente ahora a este fenómeno de la naturaleza, ¿verdad? Y ya no se les ocurría probablemente nada que hacer tampoco, estaban perdidos. Y mientras todo el mundo está súper desesperado, él dormía, ¿verdad? Es un gran contraste, ¿verdad? Y a veces podemos pensar también, ellos podrían pensar, ¿qué le pasa a este? ¿Verdad? O sea, ¿no le importamos o qué? ¿Verdad? Y a veces también es algo que en nuestra vida podemos pensar a veces como si fuera que pareciera que en nuestros ojos es como que pareciera que Dios está dormido, ¿verdad? O sea, ¿dónde está Dios? ¿No ve que yo estoy siendo sacudido y estoy pasando por algo terrible y que parece que no le importa, ¿verdad? Eso es lo que ellos estaban pensando en ese momento. Ahora Jesús nos está dando también un ejemplo, ¿verdad? Y la pregunta, vuelvo otra vez a la pregunta de ¿por qué dormía? Vamos a leer algunos textos. Digo, a sabiendas de que están yendo en la noche, de que puede ser peligroso, ¿verdad? De que hay tempestades, pero él llegó, bueno, ¿por qué dormía? Una razón es que estaba cansado, ¿verdad? Estaba cansado, estaba exhausto. Pero también vemos que él podía tener tranquilidad, es decir, bueno, ya que está temblando todo, tendría que haberse levantado, ¿no? Se tendría que estar preocupado, pero él seguía durmiendo. Entonces vamos a leer algunos textos simplemente de, bueno, que nos hablan acerca de personas que pueden conciliar el sueño, porque el sueño también es algo que para poder dormir tienes que tener paz. Entonces, Eclesiastés 5:12, por ejemplo, nos dice, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco,
pero al rico no le deja dormir la abundancia. Bueno, ese es un ejemplo nada más. Salmos 3, 2 al 5 nos dice: muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Y de la misma manera también nos habla el Salmo 4:6. Salmos 4:6, un capítulo después del Salmo 3, nos dice: muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaban su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Es decir, más allá de que estaba cansado Jesús y simplemente estaba durmiendo, cuando todo está temblando, nosotros sabemos que en una situación donde todo el mundo está desesperado y no sabe qué hacer, Él está tranquilo. Él tiene paz. Y entonces a nosotros nos quebranta y yo creo que además Jesús también, siendo Dios, también fue hombre y nos deja el ejemplo, ¿verdad?, de lo que debería ser el creyente y de lo que la Escritura también nos habla cuando alguien tiene paz porque su corazón está confiado en el Señor. Cuando la Escritura nos habla, por ejemplo, de que a su lado caerán 1000 y 10.000 a su diestra, mas a ti no llegará, habla de cómo el que confía en el Señor puede estar tranquilo, independientemente de lo que suceda. Como cantamos también al principio en las llamas, independientemente de lo que suceda, ellos estaban confiados. Y entonces acá vemos a Jesús, independientemente del terremoto, él descansando. O sea, él pudo dormir muy tranquilo, ¿verdad? Y bueno, para mí, actualmente yo no tengo problemas de dormir, pero sí sé que es un tema para mucha gente, ¿verdad? El otro día, como hace 2 o 3 semanas, estuve acompañando a un borracho que le estuvimos hablando, ¿verdad? Y lo acompañamos a una sesión de Alcohólicos Anónimos porque estaba ahí en nuestra unidad nada más. O sea, después de estar hablando y compartiendo con él lo que se podía, entonces entramos ahí. Pero al final, bueno, primera vez que yo entro a una reunión de Alcohólicos Anónimos y es como que básicamente tienen 3 modalidades de reunión. Bueno, pero en una parte es como la que está abierta al público en general. Y entonces cada uno va y cuenta su testimonio, vamos a decir. Pero me llamó la atención que para muchos decían que al día de hoy dormir es un problema, ¿verdad? O sea, ellos necesitan pastillas para dormir. Muchos coincidían en eso mismo. Y me acuerdo también una canción de Juan Luis Guerra, que cuando se hizo cristiano, él hizo una canción que dice: no necesito pastillas para dormir si estás conmigo, ¿verdad? O sea, es como que su corazón pudo hallar quietud, pudo hallar paz en el Señor. Bueno, así está Jesús, confiado, tranquilo. El mundo se puede estar cayendo, pero Él está en paz. Y entonces llegamos al versículo 26. Bueno, versículo 25, perdón. Versículo 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y a mí me llamó la atención cuando leí esto, ¿por qué el Señor les reprende? ¿Verdad? Yo pensé, porque ¿acaso no es eso lo que se espera que haga una persona? Es decir, ¿acaso no se espera que alguien, y nosotros siempre hablamos de esta manera también a la gente cuando queremos predicarles, que no confíen en sus propias fuerzas, que se reconozcan incapacitados y que vayan a Jesús y digan: Señor, sálvame, porque yo no puedo? ¿Acaso no es eso lo que están haciendo ellos? Pareciera, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué el Señor les va a reprender? Les dijo, versículo 26, Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Bueno, Mateo, si fuéramos a respetar lo que Mateo nos está queriendo transmitir,
en su versión, en lo que él recordó, pues él no nos está trayendo más información de que, qué sé yo, que ellos hayan sido insolentes o algo, ¿verdad? Pero cuando leímos en Marcos, casi pareciera que, Señor, ¿acaso no te importamos? ¿No tienes cuidado de nosotros? Decía. Vamos a ver otra vez. Marcos 4:38 dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y entonces es como que, ¿acaso no te importamos? En el de Mateo, nos quedamos con la parte linda, que seguramente lo dijeron también. Pero dijeron eso de Señor, sálvanos, combinado con no tienes cuidado de nosotros. O sea, ¿cómo estás tan tranquilo, verdad? Si estamos a punto de morir. Bueno, de hecho y entre comillas, ¿verdad? Cuando nos ponemos a pensar por qué sucede también la tormenta, hay diferentes casos en la Biblia, ¿verdad? Donde suceden tormentas, ¿verdad? Un caso, bueno, el primer caso, digamos que es el diluvio, y era un juicio sobre la tierra, ¿verdad? Otro caso que nos viene a la mente es Jonás, donde estaba en un barco y entonces ya la tormenta lo iba a echar porque él estaba en falta, ¿verdad? Entonces también era como una especie de un juicio, un castigo. En el Nuevo Testamento vamos a ver que más adelante también Jesús va a caminar en las aguas, no estando con ellos en la barca, como es el caso donde Él está aquí con ellos. Pablo, por ejemplo, cuando iba navegando también, iba en camino a Roma, de repente el Señor le permitió saber, pero ellos están yendo a una misión. Y es como que hay veces que nosotros esperaríamos que si vamos a hacer algo para Dios, todo sea, Dios nos ponga acá la alfombra roja, venga el auto a buscarnos, esté todo listo, todo acomodado, ya llegando, hay un banquete preparado. O sea, quisiéramos que fuera así, ¿verdad? Pensamos que fuera así y que si vamos a hacer algo para Dios, no, pues Dios nos tiene que poner todo como nosotros quisiéramos, ¿verdad? Pero no es así. Al contrario, están yendo a servir. ¿Y cómo entonces pasan estas cosas? Porque a veces preguntamos, ¿cómo, Señor, me pasa esto si yo creí en ti, yo confío en ti, yo te estoy siguiendo, no como los otros que se quedaron allá? Pero a mí me pasa esto. Bueno, ellos estaban en esta situación. Y otra vez la pregunta entonces de ¿por qué el Señor los reprende? Y la respuesta está ahí mismo en lo que les dice el Señor, todavía sin considerar necesariamente, es decir, lo podemos considerar porque tenemos toda la Biblia en nuestra mano, podemos considerar Mateo, Marcos y Lucas. Nosotros podemos hacer eso. Los que estaban viviendo en esta época tal vez eran afortunados si alcanzaban un pergamino, a veces tenían que escuchar de otras personas, ¿verdad? Entonces tenían que quedarse a veces con lo que había en ese momento. Pero entonces, acá simplemente los discípulos vienen y le despertaron. Por cierto, también, no sé cómo son ustedes cuando se les despierta, hay gente que es muy gruñona. Me acuerdo una compañera en Paraguay contaba que ella era chiquita y la única vez que recuerda que su papá le pegó fue porque se fue a saltar en su cama y a despertarla. Y en Paraguay la siesta es sagrada, ¿verdad? Acá en México a lo mejor no, ¿verdad? Los padres tienen más paciencia, pero es gravísimo allí despertar a alguien o tocar el timbre de una casa en la siesta. Por ejemplo, la siesta, dicen ellos, un día sábado, día domingo, la gente después de comer se va a dormir. Y es grave, pecado mortal, interrumpirle a alguien en su siesta. Entonces, yo me imagino acá el Señor voy a agarrar y prenderle uno. Está súper cansado, o sea, lo peor es estar súper cansado y que no has dormido lo suficiente y que te interrumpan otra vez a la mitad de tu sueño, ¿verdad? Pero el Señor, entonces, fíjense que el Señor les reprende, no porque Él está enojado, ¿verdad? Tiene razones para molestarse, ciertamente, pero le dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y vamos a ir ahora a un texto que todos conocemos también. 1 Juan 4, 16 al 19. Y lastimosamente también en español usamos la misma palabra para dos cosas diferentes. 1 Juan 4, 16.
1 Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y hemos creído el amor de Dios para con nosotros. Mantengan en mente esa palabra, hemos creído. Está hablando de la fe también. Nosotros hemos conocido y creído el amor. Acá va a hablar del amor, pero al lado del amor está esta palabra de haber creído. Y las dos palabras están muy relacionadas. Acá está usando conocido, creído y amor. Las tres palabras ahí juntas ahí en el versículo 16. Que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Bueno, y leí también el versículo 19 que uno podría decir, no, pues ahí ya es otra cosa ya. Pero es porque, ¿por qué Jesús está molesto con sus discípulos? Vamos a decirlo de una manera. Él le dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? El problema de ellos, poca fe. ¿Y por qué eso sería algo tan grave, tan molesto, verdad? Es decir, este temor de acá que tienen ellos es como decir la antife. Ellos están teniendo todo lo contrario a fe, que es temor. Ahora hago la aclaración de que, lastimosamente, a veces algunos profetas de nuestro tiempo leen Herejías 3:16 y dicen, cree en ti mismo, confía en ti mismo, y tú tienes que tener la fe en ti mismo, ¿verdad? Y cosas como de que siempre hay que tener una seguridad y nunca se puede temer. Pero no es eso a lo que se refiere este texto. No es que se refiere a que tú siempre tienes que andar así con el pecho para arriba y caminando así, como que yo soy el Jehová Junior, como dicen. Sino que acá, este temor está conectado a que hemos creído, hemos conocido. Este temor es, yo no le creo a Dios. Es decir, nuestra falta de fe es un problema de que Dios lo dijo, pues a mí no me consta, o sea, o no me dudar de Dios, o sea, pero no significa que Dios no quiere en absoluto que no tengamos temor, porque por ejemplo la Biblia dice, teme, quieres no tener, no recibir castigo, teme a Dios y haz el bien. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Digo esto porque he escuchado algunos sermones donde hay gente que toma este texto y te enseñan que no hay que tener temor de Dios, cuando la Biblia enseña totalmente lo contrario, ¿verdad? Entonces acá el problema del temor es falta de fe, porque acá está hablando de que si creímos en Él, lo conocimos, lo amamos, y lo amamos porque Él nos amó primero, y ese que amamos porque Él nos amó primero, quiere decir que no proviene de nuestro esfuerzo y que nosotros somos fuente de amor que producimos como los ositos cariñositos que derramamos amor por el mundo, sino que Dios nos amó primero y gracias a su amor entonces ahora nosotros recibimos por su gracia también la capacidad de amar. Pero es porque Él nos amó primero, no que nosotros seamos la fuente del amor. Y entonces, en eso es que el perfecto amor echa fuera el temor, que este temor no es un temor de Jehová, sino que es un temor de, ay, ¿qué me va a pasar? Morimos. Es el afán de no sé qué hacer, estoy desesperado, estoy estresado. Es un temor de totalmente, estoy absolutamente perdido, ya no sé qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Estoy en la desesperación absoluta. Ahora, nosotros queremos que la gente reconozca su necesidad de Dios, sí queremos. Pero la pregunta es, ¿debemos vivir así? ¿Siempre en temor? ¿Siempre desconfiados, afanados, turbados, desesperados porque no sabemos qué vamos a hacer? Bueno, nosotros queremos que la gente lo reconozca para venir al Señor. Pero una vez en el Señor, debemos tener confianza en Él. Y es que debe haber una diferencia. Bueno, entre paréntesis nada más, acá por la parte
de ser perfeccionado. Dice acá en el versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y acá se usa la palabra de perfeccionar 2 veces. En el versículo 17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, bueno, nos dice acá el perfecto amor, perfeccionado en el versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. En el versículo 18 dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Y el versículo 18 también al final dice, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahora, esta palabra, perfeccionado, pues nosotros vemos y como que yo digo, a ver, yo no soy perfecto, ¿verdad? De hecho, acá tal vez la traducción puede confundirse un poco, porque esta es la misma palabra, teleios, es en el griego, y bueno, hay diferentes conjugaciones. Es la misma palabra que usa Jesús cuando dice consumado es. O sea, la misma palabra de perfecto también es acabado, completado, consumado. Entonces, no está queriendo acá decir que, bueno, si es que hablamos del amor de Dios, vamos a hablar de perfección sin lugar a dudas. Pero si hablamos de el amor que nosotros tenemos, pues Pablo, por ejemplo, dice sobre esto, usa esta misma palabra en Filipenses 3, dice, Filipenses 3, 12, Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, y ahí sí está usando la palabra, casi acaba de parecer que se va a contradecir. Si quieren pueden ir un momento a Filipenses 3. Sí. Filipenses 3:12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también ha sido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que queda adelante, prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios. Bueno, ahí usa la palabra de que no es perfecto, digamos, ahí usa la misma palabra, pero ese es el que está buscando. ¿Dónde está? Dice, así que todos los que somos perfectos. Exactamente. Versículo 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Entonces, ¿cómo? Dice que es perfecto, que no es perfecto, porque él dice en el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Y luego en el versículo 15 dice, así que todos los que somos perfectos. Lo que pasa es que la palabra es la misma, pero tiene más de un significado. Y cuando él dice que no es perfecto en el versículo 12, ahí está diciendo que él no es perfecto tal como lo entendemos en español. Pero luego cuando dice, así que todos los que somos perfectos, es como que está diciendo, así que todos los que hemos sido consumados, los que se ha completado, los que se ha... finalmente hemos nacido de nuevo. O sea, la obra de Dios finalmente se ha consumado, la obra de Cristo por nosotros. En ese sentido ahí, consumados o la obra acabada es un poco más correcto. Entonces, por eso es que no hay contradicción. Porque en el versículo 12, la misma palabra tiene un significado y en el versículo 15 tiene otro significado. Bueno, entonces, el problema del temor es que es un temor de un afán, de un no sé qué va a pasar de mí. Mientras que en la fe también es un no sé, pero tengo certeza. Es no sé, pero sé.
no sé, ahora mismo no veo, pero sé, es decir, me falta, no es que tengo recibido todo lo que, no es que ahora mismo ya he recibido algo, pero sé, y esa es una confianza, una certeza. Acá, cuando nos habla de que el perfecto amor echa fuera el temor, nos está hablando de ese el amor, es la relación con Dios, que le conocimos a Dios, que confiamos en Él. De ahí es que entonces se espera que tengamos fe, porque si no tenemos fe, ponemos a Dios en duda. Es decir, su palabra, ni sé si se cumple o si no se cumple. O sea, es como que yo no creo la palabra de Dios, básicamente. Y eso es algo muy grave, bíblicamente. Hebreos 11:6. Vamos a Hebreos 11 ahora. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, Dios quiere que tengamos fe, pero tener fe básicamente es decir, yo sí creo, lo que Él dice se cumple, Él es Dios, Él es Señor, y si yo pongo en duda su palabra y pongo en duda el cumplimiento de lo que Dios dice, estoy poniendo en duda que Él sea Dios mismo. O sea, quizá Él miente, quizá Él no cumple, quizá no se cumple lo que Él dice. Es grave. La fe es necesaria para la salvación. La falta de fe es grave. Hebreos 11, 13, 16 nos dice cómo es que no lo recibieron. Hebreos 11, 13, ahí solo unos versículos después de donde estamos en Hebreos 11, 6. Versículo 13. Dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarnos Dios de ellos, de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces, Dios, la tierra prometida no era la tierra que recibió Israel. Hay una tierra, una Jerusalén celestial de la cual nos habla Apocalipsis, y que es la promesa. Es decir, la promesa de Dios no es para esta tierra. Sí, Él tiene promesas también para esta tierra, pero la promesa definitiva está para el futuro. Y entonces, bueno, entonces era grave que ellos pusieran en duda. Ahora, todavía uno podría preguntarse, pero tener fe, ¿fe en quién o en qué? A ver, porque Jesús está con ellos, todavía no murió en la cruz, Jesús está andando en la barca con ellos, Jesús está durmiendo. Él los reprende por no tener fe. Y entonces uno podría pensar, ¿fe en qué? En que ellos pueden con su propio poder y su propia fe salvar la situación. No, ¿verdad? Entonces, claramente ahí la diferencia es que si ellos habían estado todo el día con Jesús y habían ya visto los milagros de Jesús, el trabajo de Jesús, ¿por qué decimos los milagros? Bueno, en Mateo 8, veníamos, antes de ver a los que querían seguir a Jesús, aunque ya dijimos que Mateo 8 no está ordenado, digamos, en todo el pasaje, pero Mateo 8 nos viene contando de las sanidades que hizo Jesús, que sanó al siervo del centurión, que sanó a la suegra de Pedro, que sanó al leproso. ¿Verdad? 3 sanidades nos contaba Mateo 8. Y entonces, ellos ya habían visto, habían creído, habían reconocido y tenían con ellos, bueno, de hecho, desde el principio, ¿verdad? Desde la pesca milagrosa, esto está sucediendo en el agua, Jesús ya le había mostrado cuando los llamó primeramente, y Pedro cayó y dijo, apártate de mí que soy pecador, ya lo reconoció como Señor, y fue donde ellos empezaron el ministerio, empezó Jesús el llamado, les dijo, les haré pescadores de hombres. Ahora ellos están en el agua, y recordemos que esto va a volver a ser. Yo me puse a pensar también que, bueno, en este caso ellos están en el agua porque Jesús les pidió y ellos están siguiendo a Jesús. Pero también parece que siempre van a tener ese como gusto, más allá de su profesión, el hobby, les gusta el agua, ¿verdad? Porque
Cuando Jesús muere y resucita, enseguida llega un día que Pedro dice, ya vamos al agua, ahora, vamos a pescar. Y después al regresar encuentran al Señor, y ahí es donde el Señor le dice a Pedro 3 veces, apacienta mis ovejas, me amas, apacienta mis ovejas. Les vuelve a recordar como cuando la primera vez que les llamó, que les dijo que les había de hacer pescadores de hombres. De hecho, el símbolo del pescado pasa a ser después tomado como un símbolo del cristianismo. Pero entonces, vemos que ellos están ahora en el agua y no están teniendo dudas y ya deberían haber creído, ya después de haber visto los milagros de Jesús. Es decir, hay una cosa que ellos tienen que nosotros no tendremos nunca, ¿verdad? Es decir, a ellos Jesús les dijo, vamos, sígueme, y ellos le siguieron. Entonces ellos en una cierta manera, para ellos era muy claro dónde tener que ir. O sea, a ti no te dice hoy Jesús directamente, oye Samu, quiero que vayas y te congregues ahí en Iglesia Bíblica Jesús mi Señor y Salvador. Más bien, él tiene que orar, tiene que leer la palabra, poner en consideración, etc. Y entonces Dios sí le envía, pero no está Jesús literalmente ahí contigo en cuerpo y carne, ¿verdad? Literalmente. Dios nos guía también por medio del Espíritu Santo, quien va a guiarnos, a hablar a nuestro espíritu, etc. Pero el Hijo de Dios hecho carne estaba ahí con la barca, el Creador estaba ahí con ellos. Y ellos estaban temerosos. Bueno, se me hace difícil juzgarles porque yo también pienso, imagínense ahí la situación, ¿verdad? Se está cayendo el mundo y parece que Dios está dormido, como que Dios no hace nada, ¿verdad? Pareciera. Pero entonces ahí es que Jesús les reprende por su falta de fe. Digo, falta de fe en qué, porque otra vez, fe en qué, ¿verdad? Si ellos ya habían conocido que Él es Señor. ¿Y cómo habían conocido? Leímos recién que la gente le decía Señor, le decía Jesús. Señor, le dijo el leproso en el versículo 8, le dijo el centurión en el versículo 6. Y así sucesivamente, y también los que querían seguirle, bueno, maestro. Entonces ellos ya sabían que Él era el Señor. Y de hecho, ¿qué estaban haciendo? A ver, si no sabían que Él era el Señor y que era el Mesías, ¿qué se supone que estaban haciendo? ¿Por qué habían dejado sus vidas atrás y ahora estaban todos en una campaña? O sea, tienen que saber con quién están y a dónde van. Y habían visto. Entonces, ciertamente, tuvieron falta de fe. Tuvieron temor. Y eso es algo, entrar en la desesperación. Digo, es que me llamó la atención también esto que sucedió acá, porque es como que nosotros, digamos que cuando vamos a enseñar, y también aún en la vida cristiana, nos parece correcto no apoyarte en tu propia prudencia. Fíate de Jehová, o sea, reconoce también tu debilidad y confía en Él. Y entonces no está mal que ellos busquen al Señor en su momento de necesidad, ¿verdad? De hecho, es lo mismo que nosotros vamos a enseñarle a cualquiera. Pero el problema es que, otra vez decimos, la falta de fe y que hayan entrado en este nivel de desesperación, teniendo a Dios con ellos, no hizo ninguna diferencia. Estaban igual de temerosos, teniendo a Dios hecho hombre que anduvo con ellos y que estuvo sanando. No había hecho ninguna diferencia, ellos estaban igual con falta de fe, desesperados, ansiosos, no sabían qué hacer, desesperados. Bueno, y entonces finalmente vemos, el Señor le responde, versículo 26, entonces, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ya vimos que Marcos nos agrega un detalle porque siempre como que trata de más como parecer una película de acción a veces Marcos, entonces
como que calla, le dice al mar, ¿verdad? Y entonces nos da más detalles. No que no haya sucedido, ¿verdad? No estoy diciendo que no haya sucedido, sino que nos da detalles y que para Mateo quizá eso no le llamó la atención, entonces tienes que tomar las dos cosas. Entonces, lo que ciertamente ellos se impresionaron y quizá ahí en la pregunta está el proceso todavía también. Y entonces, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? O sea, claramente este ya no es más, este no es un hombre, ¿verdad? O sea, no es solamente un hombre. Este es Dios. Y acá vemos la autoridad de Jesús entonces sobre las cosas naturales. Ya habíamos visto que viene Mateo hablando de la autoridad de Jesús. Por eso es que en Mateo 7:28 terminaba donde decía, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y luego vimos cómo Jesús mostraba su autoridad sobre las enfermedades en las tres sanaciones, la del leproso, la del ciego del centurión y la de la suegra de Pedro. Entonces está mostrando ahí su autoridad y ahora está mostrando autoridad sobre la naturaleza ya, no solamente sobre las personas, sobre las enfermedades, y luego al llegar allá va a mostrar autoridad también sobre los espíritus inmundos del otro lado. Pero acá está mostrando entonces autoridad sobre la naturaleza. Y este último punto es lo que debería sernos también recordar, porque bueno, yo le puse a cada uno de estos puntos, aunque no se los dije todavía, ¿verdad? Pero a cada uno de estos puntos le puse como un pequeño título de aplicación, ¿verdad? Y el primer punto es: sigue a Jesús a donde sea que te llamen, a donde sea que te llamen. Y eso es lo que vimos que fue la respuesta de los discípulos. Jesús los llamó de noche, pero parece una locura, ¿verdad? A la barca. Bueno, Jesús los llamó y sus discípulos le seguían. Entonces el primer punto era: sigue a Jesús donde sea que te llamen. El segundo punto es: muestra tu fe en medio de la prueba. O dicho de otra manera también es: confía en el Señor en medio de la prueba. En la prueba se va a probar o se va a manifestar realmente si tenemos fe. Y entonces nosotros debemos confiar en medio de la prueba. Ese es justamente el momento donde se tiene que demostrar, o donde tenemos la oportunidad, vamos a decirlo de esta manera. En la prueba es donde tenemos la oportunidad de confiar aún más en el Señor. Porque cuanto más nos falta, menos tenemos ahora en forma visible, más debemos confiar en Él. Muestra tu fe en medio de la prueba. Y por eso el Señor entonces les reprendió. Pero, y el tercer punto que le puse acá es: recuerda que Jesús es el Señor. Porque esto es muy importante. Porque uno, Dios quiere, sí, que tengas fe. Así como Jesús quería que sus discípulos tuvieran fe, tienes que tener fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero este tercer punto también, el de que recuerda que Jesús es el Señor, nos recuerda por qué hay que tener fe. Porque Dios está en control. Porque toda autoridad le ha sido dada a Él en los cielos y en la tierra. Entonces, si Jesús es el Señor, y si el Señor me llama, y si el Señor me pide, y si el Señor está conmigo, y si tengo que pasar una prueba, pero Él es el Señor y Él no deja de ser Señor, aunque pase por enfermedades, por tribulaciones, por pruebas, aunque hayan desastres naturales, o sea, pecado o amenaza, peligro, muerte, todo lo que nos cuenta el apóstol Pablo. Él sigue siendo Dios. Y entonces, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, si el Creador, ¿quién puede levantarse por encima del poder de Dios para hacernos cosa alguna? Sí, algo puede pasar en esta tierra, pero todo es bajo el control de Dios, como también vemos que los que creyeron siempre. Entonces, esto es lo que debe ser una diferencia, que Él es Dios, Él es Señor. Y entonces, no importa lo que tengamos que pasar, fíjense cómo es que debe hacer una diferencia. Y esto es lo que no solamente Jesús nos mostró acá, la diferencia de todo el mundo desesperado y Él tranquilo, sino que eso es lo que se espera también allá en el creyente. Que en una situación donde otra persona perdería toda esperanza, porque esta es la pregunta:
¿Hace o no hace una diferencia tener al Espíritu de Dios morando en un creyente? ¿O es exactamente igual que no tener nada? ¿Tiene el creyente una esperanza mayor? ¿Una confianza mayor? Quizás está padeciendo la misma enfermedad que el no creyente. Quizás está padeciendo el mismo problema económico o el mismo problema matrimonial o con los hijos o con los vicios que el no creyente. Está sujeto a los mismos padecimientos. Pero la pregunta es, ¿tiene o no tiene una diferencia? ¿Hace o no hace una diferencia Dios viviendo en el hombre? Y entonces, ¿hace o no hace, o debía o no debía hacer una diferencia acá Cristo estando con ellos en la barca? Y entonces fíjense cómo ya desde la antigüedad